Seguramente ustedes han escuchado la canción Alma Misionera que dice, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Pues bien, hay personas que tienen espíritu misionero y una de esas personas es el padre Luis Carlos Fernández, que nos acompaña hoy en el programa. Padre, feliz Buenas tarde, ¿cómo está? tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, padre, el placer es para nosotros que esté aquí. Usted pertenece al Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal y está recién llegado a Colombia. ¿Cómo llegó a Colombia? Usted estaba en Kenia. Sí. ¿Cómo encontró el país? A ver, hay muchas cosas que impactan. Uno es como el deseo de emprendimiento de la gente, sobre todo de los jóvenes. Otra cosa que impacta es la cultura de la gente. O sea, la gente te saluda en el metro, la gente en los ascensores, en todas partes. O sea, hay un deseo de que la gente se sienta bien, de que la gente sea tratada con dignidad y eso me impacta mucho. ¿Hace cuánto no venía a Colombia? Hace 3 años. 3 años. Nosotros venimos cada 3 años. Bueno, y usted es hermano de un sacerdote que nosotros queremos mucho acá en el canal, con quien yo trabajé ya hace ratico, el padre Jorge Iván Fernández, que está en este momento en Nueva York. ¿Tiene más, digamos, dentro de la familia, más sacerdotes, más familiares que se hayan consagrado? Bueno, tengo una hermana religiosa de las capuchinas. Ella trabaja aquí en Medellín en el Colegio de la Inmaculada. Entonces somos 3 religiosos en la familia, una familia grande. Bueno, ¿y cómo se traduce eso en bendiciones para la familia? El que haya 3 integrantes que pertenezcan al Señor. Bueno, yo creo que las bendiciones han sido muchas, a pesar de que nosotros estamos lejanos, pero yo creo que eso se devuelve en valores para la familia. Yo pienso que la familia aportó el 10%, pero ciertamente pues eso mantiene unida a la familia, hay muy buena unidad familiar, una mamá misionera sobremanera, pues que ahora a sus 91 años, ella sigue pensando en cómo recoger sus fondos para las misiones y la gente la quiere mucho, la gente le colabora mucho. Entonces sí sentimos que la familia ha sido bendecida en muchos aspectos. Ahora que habla de familia, ¿cómo es eso de que su abuela influyó muchísimo en que usted hoy en día sea un misionero? A ver, porque es que mi abuela era una persona de misa diaria y yo recuerdo que siendo el nieto mayor, ella me invitaba a que fuera a la misa con ella y había que madrugar. Y un día yo no madrugué y me dijo una historia pues que a mí me llamó la atención, que en un amanecer hermoso ella había visto a la Virgen como en un coche que pasaba de un extremo del firmamento al otro. Y yo dije, yo no me puedo perder esto y al otro día madrugué. ¿Madrugó a qué? ¿Al seminario? No, madrugué a la misa pues con la abuelita, pero la abuelita tenía algo muy importante. El día de las misiones, pues habían donaciones que para bautizar un niño y ella siempre me llevaba eso y me hablaba de las misiones. Y habiendo nacido en Yarumal, que es la cuna del seminario de misiones, pues siempre hubo una influencia muy cercana de los sacerdotes, de los misioneros. Cuando venían misioneros de las misiones, hacían las conferencias en las escuelas, había el centro vocacional, entonces hubo un contacto muy directo con el Instituto de Misiones. Exactamente, bueno, y usted hizo parte, padre, del primer grupo que el Instituto de Misiones Extranjeras envió al exterior, concretamente a usted lo envió a Kenia. ¿Cómo fue para usted, padre, un yarumaleño, llegar a un país como este? Bueno, el Instituto de Misiones fue creado para las misiones extranjeras en 1927 y solo hasta 1970 salimos a Bolivia y más tarde Ecuador, pero fuera del continente americano, en 1982 fuimos designados 2 sacerdotes pues, recién ordenados, el padre José del Rosario Jiménez, que murió ahora con el COVID, que fue nuestro superior general, y mi persona. En 1978 fuimos enviados a Merignol, en New York, para estudiar el inglés, porque había un plan de las comunidades misioneras de América de trabajar juntos. Pero eso no cuajó, entonces salimos a trabajar con los misioneros de Guadalupe, que es la comunidad de la Conferencia Episcopal Mexicana, fundada en 1949. Ajá, pero le preguntaba, padre, ¿cómo fue para usted, un yarumaleño, llegar, cuando ya usted fue destinado para Kenia, llegar a un pueblo a trabajar con el pueblo, primero con ¿cómo se llama? Kipsigis. Exactamente, y luego pasó a trabajar con los Samburu, con los que viene trabajando desde hace mucho rato ya. Pero ¿cómo fue para usted encontrarse con una cultura, con un idioma, con unas tradiciones tan distintas a las suyas? La primera impresión fue impactante,
porque yo veía, por ejemplo, que las señoras eran las que trabajaban en la agricultura, que las señoras llevaban la cabeza completamente rapada, o sea, yo veía todo muy raro y yo pensaba, no, yo por aquí me voy a morir, pero recuerdo que una vez leyendo los salmos, había un salmo que decía, si bajo hasta el fondo del mar, allá estás tú, y si subo hasta lo alto del cielo, allá estás tú, y yo dije, Dios está aquí conmigo, y ahí yo me organicé. Y empezamos a estudiar la lengua local, no estudiamos la lengua nacional, que es el suajili, sino la lengua local, y eso nos permitió un acercamiento muy grande a la gente, porque al no tener la lengua nacional, que es el suajili, eso nos motivó y nos exigió estudiar más el kipsigis, y fue una experiencia demasiado bonita con la gente, que nos permitió sentirnos muy cercanos y que ellos nos sintieran muy cercanos. Y supongo que fue muy difícil aprender una lengua como esa, ¿o no? Bueno, pero pues había varios elementos. Nosotros estábamos jóvenes, recién llegados y teníamos que esforzarnos. Y yo creo que lo hicimos pues con mucho cariño y esfuerzo y yo creo que humildemente logramos aprender bien esa primera lengua. O sea, ese fue el reto más importante, Sí. el dominar la lengua para obviamente poderse acercar a todas las personas y cumplir la misión para la que estaba pues obviamente destinado. Y es que es maravilloso poder hablar la lengua de la gente, porque cuando uno habla la lengua de la gente, lo sienten cercano. A mí me ha gustado mucho, como en mi trabajo, aprenderme los nombres de la gente y aprender sus clanes. Entonces yo llegaba a un lugar nuevo y yo le preguntaba a una persona, ¿cómo te llamas? Y claro, la persona se maravillaba, ¿cómo es que este extranjero habla la lengua? Me decían, me llamo fulano de tal. Y luego yo les preguntaba, ¿y a qué clan perteneces? Y eso los maravillaba aún más. Y me decían, pertenezco a tal clan. Y yo les decía, ¿conoces a fulano de tal? Me decían, sí, es mi hermano, o es mi tío, o es mi papá, o es mi abuelo. Entonces, eso me ponía en una situación de amistad casi que de familia. Entonces, la gente keniana y los kipsigis son espectaculares, entonces nos asignan un clan y nos hacen parte de la familia. Padre, uno de Kenia no conoce sino lo que le muestran a uno por ahí en esos folletos de turismo, los parques naturales, los safaris y bueno, todo eso que suena tan exótico, pero usted se ha empapado de humanidad, de gente allá en este país que queda a más de 12.000 kilómetros de distancia. Padre, háblenos un poquitico de los Samburu, que tengo entendido que fue un pueblo que se separó de los Masáis, que es la tribu más grande que hay en el África. A ver, pues los Samburu es una tribu relativamente pequeña, hablan el Samburu, que es una lengua ma, que es la lengua que hablan los Masái. Y pues los Masái son una tribu que fue poderosa. Muchos de los nombres de los lugares en Kenia son Masái. Por ejemplo, Nairobi. Nairobi significa el lugar frío. O por ejemplo, Nakuru, que significa el lugar del viento. O Nyahururu, que significa el lugar de la cascada. O sea, la mayoría de nombres son samburus. Pero en Kenia son Masái. Pero en Kenia hay 44 tribus diferentes. La tribu más grande de Kenia son los Kikuyu, que son agricultores. O sea, en África tenemos un grupo muy grande que es el grupo Bantu, por sus afinidades lingüísticas. Y otro grupo es el grupo nilojamítico, o nilótico, perdón, que habla una lengua porque ellos siguieron el curso del río Nilo para ingresar a Kenia, entonces tienen características especiales. Pero los Samburu pues se quedaron aislados de los Masái y ellos son ganaderos, pastores, seminómadas, con situaciones muy difíciles porque ellos no manejan no manejan dinero, ellos manejan el intercambio y prefieren, si es posible, no vender sus animales, porque para ellos su riqueza son sus animales y tener muchos animales les da seguridad, les da estatus. Son polígamos. Entonces el que tiene muchas vacas o muchas cabras puede comprar muchas mujeres o camellos puede tener muchas mujeres que van a cuidar el ganado. Exactamente, pero bueno, padre, hay que admirar, por ejemplo, del pueblo Samburu, que de pronto usted diría qué bueno que en Colombia se tuviera esta virtud, esta cualidad que tiene este grupo. A ver, son muy acogedores y de hecho, por ejemplo, cuando hacen sus fiestas, todas las personas son invitadas, allá no hay que mandar invitaciones, todo el mundo llega y cada familia aporta o un toro o una cabra para que todo el mundo tenga comida en abundancia. Bueno, ya a nivel personal, yo pienso que los Samburu tienen algo muy importante y es que hay gente que vive con lo mínimo, porque como siempre están moviendo, no pueden cargar cosas pesadas y ellos no son para trabajos pesados, ellos son para cuidar los animales.
Entonces, eso de ser desprendidos, de no buscar el consumismo por buscarlo, a mí me parece que es una cosa que tiene que decirnos mucho en este tiempo. Ligerísimísimos de equipaje, padre, pues. Absolutamente. ¿Quién es Dios para ellos? Bueno, a Dios lo llaman Enkai. Y Enkai es el creador, es el Dios que los protege. Yo creo que estas culturas, la mayoría, son muy animistas en el sentido de que los espíritus juegan un papel muy importante y se puede controlar, digamos, el accionar humano a través de, yo diría que de la magia, de las maldiciones, todo eso. Pero sin lugar a dudas, Enkai es el Dios creador que bendice a la gente. Y siempre cuando uno va que se encuentra con una persona y lo despiden, le dicen, Chomi Enkai, ve con Dios, que Dios te bendiga. Y tienen un solo Dios, ¿cierto? Sí, Enkai es un Dios, solo sí, Dios, ¿cierto? Un solo Dios, sí. Bueno, padre, ¿cómo ha sido para usted, digamos, llevar a Jesús a un pueblo como este que ya tiene un Dios que se llama Enkai, que tiene muchas similitudes con el Dios nuestro? ¿Cómo ha sido para usted eso? Bueno, uno encuentra cantidad de similitudes como con el Antiguo Testamento. Ellos tienen sus sacrificios. Cuando alguien comete una falta grave, llevan a la persona a lo alto de la montaña con un corderito y sacrifican el cordero inocente. Y les toca como usar la aspersión para que se borren los pecados del culpable a través del sacrificio del cordero inocente. O sea, es una cosa increíble, pues, la cantidad de rasgos del Antiguo Testamento. Entonces, nuestro trabajo, ¿qué es en este momento? Nosotros estamos en zona de primera evangelización. Y eso es hermoso porque es la simplicidad del Evangelio a partir del querigma. Cristo padeció, murió y resucitó por nosotros. Entonces, eso es lo más entrañable, pero estamos en los primeros pasos de la evangelización, entonces realmente nosotros tenemos que preocuparnos mucho por el bienestar de la gente, por su alimentación, por su salud, porque viven en condiciones muy difíciles. Entonces, casi que ahora estamos en un proyecto de la dignidad humana de la asistencia y el que vaya queriendo, pues, como convertirse, ya entrará en un proceso de enseñanza y de catecumenado. Ajá. O sea que a la par que el Evangelio, ustedes tienen que solucionarles vivienda cuando, digamos, estén anclados en un lugar, aunque sea de paso, alimentación, porque allá las hambrunas, como vamos a ver más adelante, son horribles, son feroces, y bueno, y tantas necesidades de educación, los niños y demás. Ahorita hablaba de qué admirar, pero también es importante saber de pronto de qué demonios, de qué habría que exorcizar, por ejemplo, a todas esas tribus de África y concretamente a los Samburu, ustedes que van precisamente a llevar la luz. Sí, yo creo que pues, la inculturación es demasiado importante, el respeto a la cultura es demasiado importante y yo creo que la Iglesia a partir de Benedicto XVI y Francisco nos han invitado a que seamos ejemplo, que hablemos con el testimonio, que haya apoyo, que haya deseo de ayudar a la huérfana y a los viudos, y a las viudas y a los huérfanos. Ahora, hay, como usted dice, ciertas cosas culturales que estamos tratando de cambiar. Por ejemplo, el matrimonio de las niñas, 10, 11, 12 años, que las casan con hombres que son a veces el triple o el cuádruple de la edad. Como son polígamos, un hombre mayor se puede casar con una niña de 10, 11 o 12 años. Fuera de eso existe... Perdón, padre, las vende. Pues, es decir, es una relación de pagar la dote. Como me decía que por pobreza y demás hacen esos trueques y demás. Sí, pero tal vez no es por pobreza, sino que es la relación entre los clanes, cómo se mezclan entre ellos, cómo analizan, por ejemplo, si aquel clan es pues digno de que nosotros nos casemos con ella, en fin, entonces pagan la dote, pero la idea es que una niña de estas que viene a ser la esposa va a ser también parte del cuidado del ganado. Ajá. Sí. Bueno, sumado a esto, ahora que estamos hablando de todos esos males sociales que se viven allá en el África y que a todos nosotros acá en Occidente nos paran, como decimos, los pelos, hablemos de la ablación femenina o la circuncisión femenina o la mutilación genital femenina. Sí, exacto, es como una clitorotomía y la hacen antes del matrimonio. O sea, casi que a uno le toca ver la jovencita o la niña que le hacen la ablación y luego al siguiente día le toca caminar hacia la casa del esposo. Pues eso es una cosa muy dura y pues nos ha tocado casos muy duros, inclusive de niñas que se han muerto por hemorragias y cosas.
estamos tratando de combatir eso poco a poco. No nos podemos ir enfrente de la cultura porque como es una cultura tradicional y una cultura tan aislada, casi que la ley no ha llegado allá. La ley de Kenia la prohíbe. Naciones Unidas la prohíben, al igual que prohíben el matrimonio de niñas. Entonces tenemos que movernos y lo estamos haciendo cautelosamente para que sea un proceso educativo y no un proceso de confrontación. Parece que tengo entendido que es un pueblo absolutamente machista, perdóneme la expresión, descaradamente machista, donde la mujer es la mula y el hombre es el jinete, ¿o no? Exacto, allá se ve que pero, la mujer es la que lleva el peso de todo. Exacto, si en este momento se está dando un cambio cultural muy interesante, entonces el hombre está como perdiendo su rol, mientras que la mujer se está afirmando. O sea, ¿qué le toca hacer a la mujer? Ir por el agua. Cargan bidones o canecas de 22 litros de agua a la espalda por varios kilómetros. Le toca buscar la leña, cuidar los niños, preparar los alimentos. Ellas construyen la casa, porque es que la casa de la mañata, que es pequeña, es como un tejido. Los hombres se encargan de cuidar la tribu, porque hay ataques de otras tribus. Les toca irse con las vacas, llueve, truene, relampaguee. Los niños salen a cuidar las cabras en la mañana, toman té y se van sin nada para el día. A lo mejor si están de buena van a encontrar un panal o algo. Llevan una especie de tarro para sacar agua del cauce de los ríos secos. Entonces, mire, se está dando un cambio, la mujer se está posicionando cada día más y ella misma se da cuenta que el aporte de los hombres es poco. Por la situación de calor, de sequía, de hambre, ¿qué hacen los señores? A veces se sientan debajo de un árbol, ahí se duermen, ahí hablan para gastar el mínimo de energías. Entonces, esto pues son procesos culturales y se está dando el cambio cultural. Y esperamos que con muchos años los hombres vuelvan a encontrar un papel más equilibrado dentro de la tribu. El papel de un sacerdote y de un misionero es anunciar y denunciar, ciertamente. Pero usted me dice que allá en Kenia ustedes no pueden levantar la voz para tratar ciertos temas, que hay temas que son tabú, ¿no? Sí, hay muchos temas que son tabú y pues lo estamos haciendo, pero no así confrontando, sino buscando métodos de educación, buscando métodos en donde otras personas, inclusive de la misma tribu que están más avanzados o que han estudiado, puedan venir y ayudarle a la gente en ese proceso. Y poco a poco, a medida que nosotros vamos ganando confianza, pues podemos hablar más directamente con la gente. ¿Cómo es la participación de los Samburu, por ejemplo, en una Eucaristía, en una ceremonia religiosa que ustedes tengan allí? Bueno, normalmente la respuesta de la mujer ha sido muy buena, pero allá no podemos pensar en grandes masas, porque recuerde que es una cultura de primera evangelización. A veces vamos a escuchar la palabra, a hablar con la gente, 6 personas, 7 personas, es un proceso lento. Pero nosotros hemos tratado de ir motivando a la gente, entonces a veces hacemos reuniones con varias veredas. Vienen los hombres, vienen las mujeres, llevamos comida, ellos preparan la comida, hacemos juegos, se anuncia algo. Este es un proceso lento, muy lento. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos que llenarnos como de paciencia y reconocer que el trabajo de iglesia es demasiado lento y no podemos compararlo con este proceso nuestro donde la iglesia está establecida y atendemos masas. Allá es 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Bueno, usted lleva 25 años en el África. ¿Cuántas personas se han convertido al catolicismo, al cristianismo, a partir del mensaje que ustedes les han llevado? Bueno, con los Kipsigis se dio un proceso muy interesante y la gente, muchos se convirtieron, hasta tal punto que ya esa tribu tenía pues más sacerdotes, entonces nosotros nos fuimos para otra tribu y aquí estamos trabajando pues conversiones, uno podría decir en números, yo creo que por ahí 100, 150 conversiones en nuestras parroquias, ¿cierto? Ajá. Pero es un trabajo lento. Sí, es muy poco. Sí, sí, sí. Es decir, usted seguramente llegó al África como todos los misioneros con la cruz en el pecho y en la mente a Jesús, ciertamente, pero allá es cuestión de paciencia, la evangelización es cuestión de paciencia, como dicen allá en el África, que nosotros los occidentales tenemos el reloj, pero ellos tienen el tiempo. Padre, usted no se ha desmotivado viendo que en 25 años usted no podría decir que no le ha llevado ríos de personas al Dios, sino un grupo tan pequeñito. Sí, pero yo creo que ahí está la maravilla de la primera evangelización, porque primero nosotros vamos a aprender. Cuando yo voy convencido de que es que yo voy a dar la verdad, ya fallé.
Aquí nosotros vamos a aprender de la gente y como usted decía, ellos tienen su idea de Dios, ellos tienen sus cualidades humanas, ellos tienen cosas espectaculares, nosotros vamos a aprender. Y mire que no es lo mismo cuando yo evangelizo en mi propia lengua que cuando tengo que evangelizar en otra lengua. Entonces necesito aprender la lengua, necesito aprender las costumbres, necesito valorar lo bueno. O sea, es un proceso hermoso en donde yo estoy como iglesia dando testimonio de Jesús y tratando de que la gente viva pues mejor su realidad de vida. O sea, mire que, por ejemplo, aquí, la gente apoya su iglesia, la gente sostiene su iglesia. Allá casi que a nosotros nos toca sostener a la gente. Ajá, sí, un trabajo pero muy difícil y muy delicado y como decíamos, con mucha paciencia. Antes de irnos a un segundo programa, porque es bueno este acercamiento que estamos teniendo con ese pueblo africano a través del padre Luis Carlos, ¿qué es lo que, digamos, la gran lección que le ha dado Dios a lo largo de estos 25 años allá? La mayor lección para su vida y para su crecimiento espiritual. Pues para mí es como la humildad. O sea, como esta gente tan sencilla, que son sobrevivientes, que son capaces de sobrevivir sin ayuda a veces de los gobiernos, logran avanzar en su vida. Ellos, por ser pastores, ellos viven de la leche de cabra. A los animales les sacan un poquito de sangre y esa sangre la revuelven con la leche. A veces en las fiestas tienen carne, pero ellos dependen pues en 100% de sus animales. Sus camas son pieles, a veces sus vestidos son pieles y su alimentación es la leche y la sangre. Y cuando hay fiestas, la carne. Entonces esta gente es gente maravillosa y es gente que es capaz de mirar al cielo para orientarse. Nosotros a veces estamos muy metidos aquí como en qué voy a comprar, el consumo, todo. Esta el gente, celular sí, esta gente viaja en la noche y a veces tienen sus camellos y los orientan hacia donde van, pero mirando al cielo, porque es que no pueden mirar a la tierra, a la arena, porque la arena siempre está cambiando de posición, no hay caminos, ellos se orientan por las estrellas. Entonces, qué bueno, pues nosotros como podernos orientar por cosas más reales, más de Dios, digamos, en lugar de estar muy pendientes de las cosas que son pasajeras. Así es. Bueno, padre, con ese entonces nos vamos para un segundo programa. Gracias por esta primera parte y a todos ustedes. Entonces los espero en un próximo En Singular con el padre Luis Carlos Fernández. Muy amables, que estén muy bien.